Mi nombre es Tavio, para quienes no me conozcan. Estoy muy contento de poder presentarles un poquito de lo que es la permacultura y después un poquito de los cultivos sintrópicos, que están muy asociados a la permacultura. Entonces, bueno, la permacultura para empezar, es una filosofía de diseño para crear sistemas humanos basados en el respeto hacia la vida e inspirados en la naturaleza. Como permacultura, como la palabra en sí, se empezó a diseñar, a estudiar cerca de 1980, 1978 creo que, para ser exactos, por Bill Mollison y David Holmgren. Y muy curiosamente fueron uno alumno del otro. Uno se quedó en Australia impartiendo sus conocimientos, no salió de ese país continente. Y el otro sí salió a recorrer el mundo, el alumno salió a recorrer el mundo compartiendo conocimiento. No sé si les recuerda a dos personitas especiales. Los maestros, Shivananda y Vishnudevananda. Eso me di cuenta hace pocos días y me pareció hermoso, porque para mí la permacultura y el yoga son, en mi vida, dos hermanas que se complementan mucho. El yoga nos da el sustento espiritual, la intención de buscar nuestro dharma, de querer hacer un bien más allá de nosotros, de dejar una huella positiva y bella en la vida. Y la permacultura es la respuesta al mayor problema que tenemos como humanidad, a mi entender, en este momento, que es que estamos en una forma de vida como sociedad que está devorando el planeta. Hay estimaciones de que si seguimos con estas formas de vida, alrededor del 2080, 90, 2100, podemos generar una extinción masiva de todo lo que es la vida. De toda la vida no, pero de un montón de la vida, de gran parte de la vida. Ya han habido otras extinciones masivas en el correr de la historia de la vida. La última fue con los dinosaurios, que cayó un meteorito y entró a generar una serie de eventos catastróficos que terminaron con el 90 y algo % de la vida de mamíferos, con el 75% de todas las especies de la vida, desde los microorganismos hasta los dinosaurios, o sea, es mucho. Han habido otras, creo que en 5 en total, creo que nunca por un mamífero del tamaño de 2 metros como mucho. Y bueno, entonces, cuando me enteré de esto, de que en 50, 60 años triplicamos la población mundial de personas y cada persona a su vez consume más, lo que antes las personas tenían, no sé, 5 prendas de ropa, 6 prendas de ropa, la mayoría, ahora tenemos 50, 60, 70, agarramos cosas, las usamos un tiempito, se rompió un poquito, se manchó, la tiramos, como si tirar es, bueno, desapareció. En realidad no, todo tiene una consecuencia, una huella, todo va a parar a algún lugar. En el Sahara, como creemos que es un desierto, no pasa nada, se entró a tirar una montaña de ropa inmensa, con el calor que hay, eso se evapora, genera un montón de gases. Y nuestra vida genera un montón de efectos, nuestra vida como la estamos llevando como sociedad, como por ejemplo quemamos un montón de combustibles fósiles, esos combustibles generan CO2, o si no, consumimos carne o lácteos, hay una cantidad desproporcionada de vacas en el mundo por ese consumo, estamos financiando ese consumo con cada carne que comemos, con cada lácteo que tomamos. Las vacas, al parecer, se tiran muchos pedos, generan mucho butano. La vaca en sí, naturalmente, viviría una cantidad de vacas que esos gases no harían un efecto perjudicial, pero hay tanta cantidad de vacas, gracias a nuestro consumo, que hay tanta cantidad de gases. Los gases generan un efecto invernadero, ¿sí? El efecto invernadero básicamente está la Tierra, alrededor de la atmósfera, el Sol entra, calienta la Tierra, pero gran parte se refleja de esa luz, se debería ir. Los gases lo que hacen es retener esos rayos y vuelven a la Tierra y se calientan más. Eso eleva la temperatura del mundo, eso genera más incendios,
el incendio es natural, tiene que haber algunos incendios cada tanto producidos por los rayos o por otras cosas, pero más que nada por los rayos, pero aparecen nuevos incendios porque hay más temperatura, eso eleva el calor, eso hace que los polos se derritan. Los polos lo que hacen es reflejar la luz del sol, con la luz reflejan el calor, los fotones, entonces gran parte del calor que el sol nos da se debería ir por reflejo de los polos. Si se derriten, en vez de polos, hay océano que absorben el calor. ¿Qué pasa con eso? Levanta la temperatura, más incendios y todos estos efectos se entran a aumentar entre sí. Generamos un círculo vicioso. Eso, por un lado. Después, bueno, hay muchas cosas. Los cultivos, los monocultivos hacen que en vez de tener un ecosistema rico y biodiverso, que absorba el agua y la maneje en un ciclo natural, el monocultivo, que es el cultivo de un solo elemento, y reproducirlo en grandes tamaños, hace que no retenga el agua de forma natural, el agua se barre, limpia con un montón de cosas, genera un estrago en ese ecosistema y en otros ecosistemas aguas abajo, se pierde un montón de vida y todo esto genera un efecto como negativo. Todos los efectos se suman. Entonces, bueno, el yoga, como decía, nos da como una intención de, bueno, vamos a hacer algo por esto. Para mí es el miedo mayor que tengo, es que en unos 50, 60, 70, 80 años exterminemos el mundo. Entonces, ¿qué puedo hacer? El yoga lo que me dice es, hacer lo mejor que puedas y tratar de desapegarte del resultado. Yo me estoy entregado a hacer lo mejor que puedo y después lo que pase, bueno, ya es destino de Dios, respuesta de lo que tenga que hacer. Pero yo me quiero morir tranquilo de que di lo mejor. ¿El cómo? Ahí yo siento que el yoga no tiene esa respuesta porque hace miles de años no había este problema. Este problema es muy nuevo, es de hace las últimas décadas, capaz que es 100 años como mucho. Pero antes no estaba este problema, entonces tienen que haber respuestas a una respuesta más actualizada. La permacultura, como dije, se empezó a diseñar a partir de 1978, pero en realidad es copiar y traer un conocimiento ancestral que los aborígenes ya lo tenían. Se basa, por ejemplo, en la observación, el respeto a la vida y a la naturaleza, y los aborígenes lo súper tenían eso. Hablaban mucho menos que nosotros. Cuando hablaban eran por cuestiones prácticas o para transmitir conocimiento. Tenían mucho menos charlas, como, no digo que esté mal, digo nada más lo que está pasando, ¿no? Y en vez de eso observaban la naturaleza y entonces sabían que tal pajarito en tal momento del año comía tal fruta y hacía caca en tal lugar, caía tales hojas, cuando aparecía el sol en tal momento, eso generaba una planta y toda la vida se respetaba. A partir de esa observación, que lo podemos ver como algo más racional, se generaba como algo más intuitivo, una conexión mucho más especial que la naturaleza te lo da con el tiempo, con la constancia de observarla. Y el yoga también nos da lo mismo. Entonces, vamos a pasar a los principios de diseño, porque lo que hace es, bueno, vivimos de una manera, vamos a vivir de otra que respete mucho más la vida, que nos respete a nosotras. Y bueno, entonces aquí puse en el centro el respeto hacia los ecosistemas, hacia la vida en su totalidad, el respeto a las personas y un tercer principio que es la equidad, que está asociada al respeto a las personas y también a no tener un consumo excesivo, a observar qué y cuánto consumimos y bueno, lo asocio mucho con el yoga, con el tema de vida sencilla, pensamiento positivo. Esos son los principios. Entonces tenemos una forma de vida, vamos a cambiar, vamos a ver cómo. Entonces, si bien se dice que es una filosofía, no lo entiendo yo como una filosofía, como algo tan teórico, sino que todo lo contrario, es sumamente práctico. Es ver qué pasa y ver qué puedo hacer de forma práctica y material. Es más parecido a una ingeniería para mí, solo que bueno, no se basa técnicamente puramente en la ciencia, porque la ciencia lo que hace es tratar de reproducir algo en todos lados, como que dice, bueno, el agua hierve a tal temperatura, a tal presión, y esto tiene que ser demostrable en cualquier lado del mundo para que sea verdad. Entonces,
esa ciencia aplicada a los cultivos lo que hacen es, vos tomás tal semilla con tales genes, entonces esos genes para homogenizarlos vamos a tocarlos, para que sean tales genes, obtenemos los transgénicos, le das tal cantidad de nutrientes con tal fertilizante, le aplicas tal producto químico, lo mantenés a tal temperatura, le das tanto riego y te aseguro que vas a tener tanta productividad. La consecuencia de todo eso es un desgaste, es una intoxicación de todo lo que hablamos, todo lo que vimos de los monocultivos. La permacultura, por el contrario, lo que hace es tratar de observar qué crece, cómo crece, de qué forma, en qué momento, en cada lugar. Entonces lo que plantamos en Colombia no tiene que ser lo mismo que lo que plantamos en Uruguay, o en Europa, o en China. En cada lugar se tiene que desarrollar tales alimentos que son beneficiosos para ese lugar y empieza a perder el sentido de que en todo el mundo comamos papa, en todo el mundo comamos cacao, en todo el mundo comamos mandarina. Hay que tratar de adaptarse a lo que la zona da y bueno, en todo caso darte un lujo cada tanto de comer algo distinto como una variedad, pero que no sea una constancia. Que acá coman cacao constantemente, sí, perfecto. Que en Uruguay comamos cacao constantemente ya no hace tanto sentido. Tendría que ser un lujo de cada tanto. Entonces, bueno, vamos a pasar a los principios para diseñar, cambiar esta vida. Como ejemplo, un típico ejemplo de la permacultura es gente que vive en la ciudad, como yo, que viví toda mi vida en la ciudad, y dije, no quiero vivir más en esto porque es un caos de contaminación y de mugre y de cosas que no quiero. Me voy a vivir al campo o a otro lugar de forma alternativa y lo trato de hacer en comunidad o con grupo. Entonces voy a diseñar mi vida como debería ser. El diseño es fundamental, es tomarse tiempo. En general para este tipo de proyectos se habla de mínimo un año de ir a los lugares donde quieras ir a vivir para entender qué pasa en las distintas estaciones y a partir de ahí ver cómo armar todo el proyecto. Dónde hacer las casas, cómo obtener el agua, dónde obtener el agua, de dónde obtener la energía, del sol o de donde sea, qué proyectos quiero hacer, por ejemplo, huertas, gallinas, madera, etc. El primer principio es observar e interactuar. Llegar al lugar y observar. Observar, observar. Creo que acá se hizo algo así, Nirma la contaba, que en principio plantó unas carpitas y pasaron un año observando qué pasaba, dónde había agua, cómo se manejaba el agua, dónde estaban los animales, dónde estaban las plantas, qué pasaba en las 4 estaciones, si bien acá no están tan marcadas, igual están, para después empezar a pensar, a sentir dónde va a ir cada templo, dónde va a estar la cocina, dónde va a estar la recepción. Ahí como un ejemplo es, bueno, la cocina, los baños, los lugares donde se necesitan agua, está bueno que estén cerca del agua. ¿Para qué? Para ahorrar cañería, para ahorrar bombeo, para que sea todo más fácil. Los templos, como son lugares espirituales, tienen sentido que estén más elevados, porque hay otra energía, porque hay otra vista, porque también hay un pequeño sentido de peregrinación. Bueno, quiero ir al templo más importante de acá, que es el de Vanadurga. Bueno, tengo que subir todos esos escalones y invertir un poquito de energía para llegar a eso. El segundo principio es como están acá enumerados, creo. Observar e interactuar tiene 2 ojitos. El segundo es captar y almacenar energía y recursos. Es importante empezar a ver y pensar en los recursos como cosas finitas, no como una canilla en una casa que abro y bueno, y sale agua infinita y voy a tener agua infinita y no sé ni dónde sale. Bueno, ahora tenemos que pensar de dónde sacar el agua o de dónde sacar la energía. La energía, por ejemplo, se puede sacar del sol, el agua se puede sacar de aguas subterráneas, de ríos o de la lluvia. De las 3, en general, la lluvia es de lo mejor. Segundo, el río y tercero, el subterráneo. Los subterráneos son como, las aguas subterráneas son como venas que van por dentro del cuerpo de la tierra y andar sacándole demasiado de ahí genera efectos negativos aguas abajo. Además genera un agua muy dura, muy llena de sales, entonces para tomarla hay que pasarla por filtros y bueno, cuanto más procesos le hagamos al agua, le quitamos prana y genera todo un consumo de cosas. Si juntamos el agua de lluvia, listo, estamos resolviendo un
un problema. Acá también importan los ciclos. Acá no tiene este problema, llueve todo el año, pero en otros lugares hay veces que llueve muy poco, entonces hay que tener tanques grandes para almacenar el agua y ver qué le pasa a esa agua. Si no la dejamos, si no la tapamos, empiezan a haber bichitos, se pudre, se desperdicia, hay que taparla, hay que hacerle todo un tratamiento. El tercero es obtener rendimiento con beneficios a corto plazo y productividad a largo plazo y trabajo gratificante. El trabajo que hagamos tiene que apuntar a beneficios, no es que vengo al campo o hago un proyecto y bueno, y que salga lo que salga y que fluya. Tiene que fluir, el trabajo tiene que ser gratificante, no tiene que ser esclavizante, pero tiene que apuntar a beneficios porque vivimos de cosas materiales, además de espirituales. Y hay que balancear lo que son los beneficios de corto plazo. Apenas llegamos a un lugar y queremos hacer un diseño, necesitamos comer, ropa, un baño, un montón de cosas. Pero a largo plazo ir apuntando a cada vez soluciones que dependan menos de nosotras y nosotros, que tengan menos trabajo y cada vez fluyan más por sí solas. Esto está muy asociado a los cultivos sintrópicos que después vamos a ver más en detalle. La autorregulación y retroalimentación es el cuarto principio. La autorregulación está muy asociado a lo que es la vida sencilla del yoga, o sea, a consumir hasta cierto punto. El capitalismo lo que apunta es a consumir más, más y más, y lo que está bien es producir más, sin importar para qué. Está. Como que en la evolución humana yo creo que la parte racional fue necesaria, estuvo genial evolucionar y superar un montón de problemas, pero seguimos en esa, cada vez como el problema es ahora la solución de tanto, o sea, solucionamos la hambruna al punto de que ya podemos generar tanta comida, pero ¿para qué si no la estamos distribuyendo de forma equitativa? Si hay gente que pasa hambre y hay gente que tira comida y comida. Entonces, lo que hay que desarrollar es más la inteligencia emocional. Está eso asociado a la autorregulación, a ver para qué consumimos, qué tanto consumimos, y la retroalimentación, que está para mí asociado mucho a la humildad, estar abiertos a, le vamos a errar en este camino y nos van a venir a decir que le erramos o lo vamos a hablar y vamos a tener que saber con humildad aceptarlo, trabajarlo. Una forma de trabajar de esta manera es que cuando hacemos un proyecto y vemos que le erramos, que hicimos un cultivo y una plaga nos lo comió todo porque no usamos el químico que nos recomendaban que teníamos que usar, festejamos. Lo contrario, festejamos porque el error es importante y empezamos de nuevo. Ese festejo nos da el impulso como para, bueno, ¿qué hicimos mal? ¿Qué podemos cambiar? Empecemos de nuevo esta parte. Bueno, voy a pasar a uno que es el 8, solo porque está asociado a eso. Soluciones pequeñas y lentas. Si en vez de un monocultivo gigante pasamos a una huerta gigante con policultivos, policultivo es cultivar varias cosas juntas, lo que puede pasar es que le erremos en exceso, falta de agua, plagas o varios problemas que pueden pasar en un cultivo. Entonces lo que conviene es ir de a poco, empezar por una huerta chiquita. Una vez que ya entendemos cómo funciona y cumplimos un ciclo, bueno, ahora sí lo podemos reproducir un poco más grande, para evitar el desgaste energético y físico y emocional que representa hacer un proyecto enorme y que se caiga. El mayor desgaste es el emocional. Cuando haces algo muy grande y se te cae, empezar de nuevo es duro. Ahora, si haces algo más a pequeña escala y se cae, bueno, aprendimos, sirvió para eso, ahora lo mejoramos y después lo podemos hacer crecer. Vuelvo al 5, usar recursos y servicios renovables como el sol y el agua de lluvia. Por ejemplo, la energía la podemos usar de hidrocarburos, perdón. Eso, por ejemplo, podemos quemar hidrocarburos para generar energía eléctrica. Eso no es renovable, se consume. Hay una estimación de que creo que va a durar 20 años más o menos el petróleo, 30 años más capaz, no mucho más. Y además de que no va a durar más, o sea que no son soluciones muy permanentes, que toda esa maquinaria va a quedar hecha chatarra. Además de eso, genera un problema fuerte en el tema de los gases invernaderos. Los renovables también pueden generar problemas, entonces hay que abrir los ojos y estudiarlos más en detalle. Por ejemplo, uno dice, bueno, pasamos a usar solo energía eléctrica,
la energía eléctrica sale de una central hidroeléctrica que lo que se hizo fue generar un embalse mucho mayor de agua. Eso barre con un montón de vida que había de una manera y genera sus problemas. Entonces uno dice, bueno, entonces pasamos a fotovoltaica. Fotovoltaica, sí, los paneles que absorben la energía solar y lo distribuyen a la red, están bien, parecen ser una buena solución, también generan residuos y en especial lo que pasa es que muchas veces queremos usar más luz de noche para eso, y el sol está de día. Para eso, entonces, se necesitan baterías. O sea, yo recibo la energía del sol de día, la almaceno en baterías. Las baterías son como tanques de agua, pero de energía eléctrica. Las baterías son hechas a base de litio. El litio se pica, se mina. La minería trae un problema. Entonces, son todas soluciones, pero que hay que estudiarlas más en profundidad para ver cuál es la mejor en cada caso. Una que dibujé, a ver. Sí, acá en la 5 lo que quise dibujar es un recolector de energía solar térmica. Esta sí parece bastante sana, tiene su efecto, todo tiene su efecto. ¿Saben lo que es? ¿No? ¿Cómo? Los paneles solares son lo que dije anteriormente, son los fotovoltaicos. Son paneles planos, negros, que absorben energía del sol, lo transmiten a energía eléctrica a baterías, esa batería la almacena y de noche lo entrega. Esto básicamente son dos tanques negros con cañitos negros unidos, donde le entra el agua, se le puede poner un nylon por arriba y ya está. Es así de simple. Lo que hace es, el color negro absorbe el calor por la forma en que se pone, el agua fría está abajo, ahí entra el agua caliente sube, y de ahí se saca agua caliente que puede ser para bañarse, para calentar, para cocinar. Entonces, en vez de gastar gas o leña, eso solo calienta el agua con el sol. Es sumamente barato, se puede usar con tanques desechados de termotanques, con pedazos de caño negro que son baratos. Y bueno, eso es una solución, una tecnología sana y usa un recurso renovable. 6. Minimizar residuos. Y lo asocio con que los residuos de un elemento sean el alimento de otro. En un diseño tenemos elementos. Por ejemplo, puede ser una cocina y una huerta. Que los desechos de la cocina no se tiren así nomás, sino que sean el alimento de la huerta, que es lo que hacemos acá, en el compost. Tener que ver cada elemento del diseño, huerta, gallinas, cocina, por dar un ejemplo muy típico, cuáles son las entradas y salidas de recursos y energía de cada elemento. Como ejemplo, la salida de la cocina son restos orgánicos, es un alimento para la huerta al compostarlo, entonces no tenemos desechos, sino que tenemos elementos que entran y salen de un lugar hacia el otro. Un elemento muy normal, muy común en todos los proyectos es el plástico. Hay exceso de plástico, por más que bajemos el consumo, y acá ya hay muy poco por suerte. Hay algo, lo que se hace muchas veces es encerrarlo en ecoladrillos y eso sirve como medio para aislarles. Medios para aislarlos. Lo que se puede usar muchas veces es para aislar paredes, se meten los ecoladrillos y eso genera un elemento aislante fuerte y lo que podría ser basura volando pasa a ser, la encerramos en un lugar donde no le entre agua y aísla. La aislación acá no sé que no les preocupa, pero en otras partes del mundo es algo muy importante. ¿Se entendió? Sí, yo pensaba más en el frío, pero el ruido también, es verdad. Sí. 9. Observar patrones hasta los detalles y aplicarlos. Esta es una parte hermosa de la permacultura, que es lo que está asociado con la observación. Que nos decían en un curso que observemos cómo se manifiesta la energía cósmica en los lugares para aplicarlo. Los patrones en la naturaleza pueden ser serpientes y los caminos, el cómo aplicarlo es que los caminos a veces se hagan serpenteando en vez de las cuadrículas de las ciudades,
generar caminos como serpenteando, espirales, formas de, más de ondas, y entonces se pueden usar techos con forma de onda, huertas con forma de onda, o es muy común las huertas en forma de espirales. Y más allá de la belleza que genera, que eso es importante porque nos inspira, la gente empieza a comprobar que todo funciona mejor. Como que no entienden por qué, pero al copiar los patrones que se den en cada lugar en el diseño, todo funciona mejor. Eso me parece maravilloso y es como empieza a desarrollar la intuición. Usar y valorar la biodiversidad es algo fundamental que va opuesto al monocultivo, que es plantar un solo elemento, plantar varios elementos. Y esto ya lo voy a ver más en detalle en la parte de cultivos sintrópicos. Es una maravilla. Atender en un lugar si hay especies exóticas. Las especies exóticas, sean vegetales o animales, son especies que introdujimos las personas. Por ejemplo, metemos un eucaliptus en un lugar como acá, empieza a tomar, bueno, acá no porque la selva se lo devora todo, pero en otros lugares como en Uruguay, plantas eucaliptus empiezan como a crecer, a tomar, a lastimar, a empobrecer la tierra y no deja crecer otros elementos y empieza a generar una serie de problemas. El pino es mayor todavía porque libera un montón de hojas que eleva el pH, que baja el pH, hace muy ácido el suelo y no deja crecer nada. Y empieza solo a crecer pino. Y de una biodiversidad enorme de seres, pasa a tener 1 o 2 seres con todos los problemas que trae eso. Usar los bordes y valorar lo marginal, esto es muy hermoso, surge de la observación. Donde hayan bordes entre ecosistemas pasa un montón de vida. Por ejemplo, en la costa o en una laguna, lo que hay en el borde de la laguna y el borde si es más así, más diversidad trae, más vida trae. Adaptarse constantemente a los cambios. También me recuerda al yoga, como ser flexible y adaptarse a las situaciones. Y en particular a algo más a largo plazo, a mediano plazo, que es que en unas decenas es casi inevitable que cambien un montón de cosas de la vida como conocemos por el cambio climático. Hay que estar constantemente adaptándose, o sea que no buscamos verdades absolutas, sino que constantemente hay que reaprender, hacer retroalimentación y adaptarse. Y esos son los 12. Vamos a ver un poco ahora el tema de los cultivos sintrópicos. El cultivo que más usa el capitalismo es el monocultivo, o sea, planto maíz. Un campo entero de solo maíz. Donde antes había una enorme biodiversidad de vida, ahora solo hay maíz y todo lo demás se trata de eliminar. Maíz u otra cosa, ¿no? Eso trae que aparece una plaga que le gusta el maíz y se crece exponencialmente, es una devoradora. Pero sin embargo, si plantamos varias cosas, el bichito que come el maíz solo va a comer algunas y no va a crecer de forma tan exponencial porque van a haber otros insectos, otros elementos del sistema que se van a comer a ese bichito y todo se va a autorregular. La biodiversidad da autorregulación. El siguiente paso de un monocultivo es un policultivo, o sea, plantar varias cosas mezcladas. El típico ejemplo es la milpa, que es plantar maíz, frijoles y calabazas. El maíz es algo fuerte, robusto, que crece fácilmente, que tiene como un tallito parado, crece hacia arriba. El frijol necesita de algo para enredarse, entonces si solo querés plantar frijoles tenés que andar metiendo como estacas para que crezca alrededor, pero el maíz le hace de base física para que crezca. A su vez, el frijol es una maravilla porque fija nitrógeno en el piso, eso es increíble. Los alimentos, los seres vegetales en general consumen nitrógeno del suelo para generar sus partes verdes. Hay algunos que maravillosamente absorben nitrógeno del aire y lo fijan en el suelo para dárselo a otros elementos, a otros seres vegetales. El frijol es uno de esos, o sea que el frijol fertiliza el suelo. Y la calabaza lo que hace es, tanto el maíz como la calabaza absorbe ese nitrógeno para generar comida. La calabaza genera un montón de hojas a nivel rastreras. Esas hojas cuidan el suelo, evitan que el agua lave el suelo y saque los nutrientes. Entonces esa combinación de 3 elementos es muy sana.
Eso es un policultivo. El siguiente nivel de evolución en los cultivos a partir de la permacultura son los cultivos sintrópicos, que están, hice un dibujito acá. La idea es que no vamos a plantar monocultivos de eucaliptus, ni monocultivos de café o mate, ni policultivos separados, sino que los vamos a combinar. Lo vamos a combinar, por ejemplo, vamos a tener distintos estratos. Los estratos se ven en la naturaleza como distintos niveles donde crecen los seres vegetales, como pasto y seres rastreros. Ese es el primer estrato. El segundo estrato, arbustos. El tercero pueden ser ya árboles pequeños. Cuarto, árboles más grandes. Quintos, los seres más grandes. Así se puede entrar más en detalle y en las selvas se reconocen hasta 11, 12. La idea es que tenés, en principio, capaz que un suelo erosionado, totalmente lastimado por el monocultivo. Podés venir con una, por ejemplo, motoguadaña o con una guadaña si tenés más voluntad de trabajo. Cortar todo ese monocultivo, dejarlo en el piso, dejarlo que se empiece a pudrir y que eso nutra el piso. Y a partir de ahí haces canteros, le puedes agregar un poco de compost si tenés. Y empezar con, primero, policultivos. Ya pasaste de un monocultivo a policultivos, todo se autorregula mejor, el suelo se empieza a nutrir de los elementos que fijan nitrógeno. A los meses o luego del primer año puedes empezar a plantar árboles que van a ser pequeños en el primer año, pero después con los años empiezan a crecer. Estos árboles empiezan a dar un montón de beneficios. Le empezás a hacer podas, a cortarle las ramas más superiores, las podas las tirás en el piso trozadas. Esas podas generan nutrientes y además generan una biodiversidad a nivel microbiótica muy interesante porque se pudren con el tiempo, esos hongos y microorganismos pasan a la tierra y generan toda una salud para el suelo muy interesante que hace que tengamos que no usar pesticidas o usar menos o orgánicos. Y hace que algo muy, muy lindo que me dijeron es que en Estados Unidos, en California, un grupo de budistas iba y intercambiaba, no me acuerdo de qué manera, no me acuerdo, alimentos de cultivos sintrópicos porque veían que estaban llenos de luz, según sus palabras. Preferían comer solo menos y pocos alimentos sintrópicos que variedad de otras cosas porque con esa luz se alimentaban, según sus palabras. Entonces, el mate o el café crece a media sombra, los monocultivos hacen que crezcan a sol entero, eso hace que tal vez que produzcan más, pero con una energía y una cantidad de elementos que no son los adecuados, que no es lo sano, que hace que no sean plantas sagradas, sino que sean plantas ya distintas, que no son según su naturaleza, no están en su dharma. Si lo plantás más como en la naturaleza, que hay como varios estratos, reciben una media sombra y ahí sí crecen de la manera que deberían crecer. Lo mismo con los rastreros. Entonces se genera una mayor biodiversidad, se genera en un mismo cultivo maderas, como el eucaliptus, elementos más de arbustos como café mate y huerta. La huerta es lo que se reciclaría cada 3, 6 meses o anualmente. Los arbustos ya durarían unos años y cada tanto sí se cosechan y se vuelven a plantar. Y los árboles ya décadas de años. Y se toma como un elemento diferente a lo que hace el capitalismo, que es deja crecer todos los árboles, viene con una máquina, arrasa con todo, corta todos los árboles, el campo queda pelado y se empieza de nuevo. Acá lo que se hace es cortar un árbol sí, otro no, uno sí, uno no, para no destrozar todo el ecosistema, sino para mantener un balance, ir sacando elementos de forma gradual para volver a agregar. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Medio justitos? Bien. Para saber más de todos estos temas, de cómo convivir con los seres vegetales de forma más armoniosa y amorosa, vamos a tener un retiro de herbolaria, el fin de semana que viene, así que les invitamos a que vengan para acá, que lo vivan, lo experimenten y lo vivan en conjunto con el yoga. ¿Y qué más? Me faltó esta partecita.
de acá. Estos son los componentes de un sistema de diseño que hay que empezar a observar. Cómo ir al sitio y ver de dónde sale el agua, ver qué suelo hay, qué clima hay, para empezar a diseñar a partir de él. Después están los energéticos, qué tecnología tengo a mano, qué puedo hacer con lo que tengo a mano. Un ejemplo de tecnología adecuada, por ejemplo, es tengo un montón de eucaliptus u otros madereros y lo que necesito son tablas. Si voy a comprar tablas en un aserradero, sé que son un montón de químicos y un montón de problemas. Las quiero hacer yo. ¿Cómo las hago? Ubican las motosierras, se le pone una base fija a la motosierra que se calza en el tronco, entonces eso ayuda a que la motosierra corte de forma plana y sacas tablas. Diferentes a las tablas que se hacen en aserraderos, que es con una maquinaria pesada, enorme, que se mete el tronco así y salen las tablas. Con este sistema de motosierras las tablas salen un poco más irregulares, pero mucho más sano. Se consume muchísimo menos combustible y la maquinaria en sí es menor, entonces menos desgaste y menos consumo. Tecnología, estructuras, ver cómo hacer las casas, por ejemplo, no usar tanto hormigón y sí usar arcilla, que está en el suelo, es un ejemplo de estructura asociada a la permacultura. ¿Qué más? Ven lo de las fuentes y las funciones. Las fuentes es lo que hablamos de dónde sacar energía, y las funciones. Cada elemento en un diseño tiene que tener su función, tiene que dar algo. Por algo metemos este elemento en este diseño. Si no está dando nada o el aporte es menor, bueno, estamos teniendo un flujo de energía hacia ahí que no está rindiendo. Entonces, reverlo para qué lo tenemos y sacarlo o cambiarlo. ¿Qué más en el diseño? Bueno, puntos abstractos como la ética, cuál es la ética que nos mueve, por qué hacemos esto. Y después uno que es tal vez menos, que no se tiene tan presente, pero a veces es lo social. En qué cultura estamos, para ver cómo trabajamos, para ver cómo nos relacionamos con con las personas que viven alrededor. Acá está asociado mucho el tema del comercio de productos locales, que hace que todo sea más rico para la comunidad y tenga menor consumo menor huella de carbono. Distinto es si compro algo de China, así le compro algo vecino, y además genera toda una riqueza local que aporta a lo cultural. Lo último entonces, da para hablar muchísimo, pero voy a ser muy breve, es el gran problema de los proyectos permaculturales. No es cómo aprender a manejar el agua, manejar la tierra, cómo construir con arcilla, eso con ensayo y error se aprende. El problema es lo humano. Pila de veces cuando pasamos a tomar decisiones en vez de manera piramidal, hay una persona líder y da órdenes hacia abajo. Queremos tomar decisiones de manera circular y eso al principio es muy lindo. Muchas veces se genera un proceso como parecido un proceso de enamoramiento grupal, que es muy parecido al enamoramiento de parejas, en el cual una pareja se enamora y ve lo hermoso del grupo y es todo muy lindo por un tiempo, hasta que después se cae en un pozo de entrar a ver las heridas, los celos, las cosas que aparecen, y ahí es necesaria una madurez emocional para salir de ese pozo y entrar a ver la vida de una manera más real, sin ese velo de la enamoración o enamoramiento. En los grupos pasa algo así, en mi experiencia pasó, 5 personas que queríamos hacer una comunidad, al principio todas divinas, todas enamoradas de todos, preciosos, después entraron a pasar cositas y cada vez aparecían como más celos, más la opinión de esta persona no me gusta, entonces le tranco el proyecto, cuando esta dice algo yo ni le presto atención y hablo de otra cosa. Al final teníamos círculos de palabras que cada una apuntaba para su lado y no podíamos tomar una decisión básica, ni de qué comer esta noche. Entonces, cayó ese proyecto, se transformó en otra cosa que también es muy bonita, pero no es la comunidad que queríamos armar. Esto es muy común en la permacultura, entonces acá viene la parte, por un lado, del yoga, apoyar eso, a dar esa herramienta psíquica emocional. Otra herramienta muy linda es la sociocracia. Voy a dar solo un resumen muy pequeño. Para cada elemento del diseño se hacen círculos. Voy a un ejemplo concreto. En la huerta,
las personas que trabajan en la huerta hacen un círculo de palabra, toman las decisiones. Las personas que trabajan en cocina hacen un círculo de palabra, toman decisiones. Una persona de huerta se junta con una persona de cocina para transmitir información y tomar decisiones vinculadas. Y hay un círculo central que toma elementos en el cual está compuesto por personas de otros elementos. La idea con esto es dividir la autoridad. En vez de que sea piramidal y que alguien decida todo, que todo se vaya decidiendo cada vez más en la periferia, más en cada elemento, y que el círculo central solo tome decisiones cuando las cosas no funcionan. Primero igual se hacen varias cosas, se trata de llamar a alguien externo de ese círculo para que trate de ordenar, y algo muy importante en esa toma de decisiones son dos cosas. Uno, se busca el consenso completo, que todas las personas que acepten la decisión, o que por lo menos no se pongan en contra. Por ejemplo, en la cocina, hoy vamos a comer pan. Yo digo, para mí no habría que comer pan, pero está bien, lo acepto, no me cambia. Ahora, distinto es, hoy vamos a comer carne roja. No, para mí esto contradice uno de los principios que habíamos acordado de que no iba a haber carne roja. Entonces, esto no lo soporto, entonces no lo voy a dejar pasar. Se manejan ese tipo de elementos. ¿Y qué más? Sí, hay líderes de sectores que se rotan constantemente y son elegidos entre el grupo, y si te eligen, en general la respuesta es con mucho honor acepto este cargo. Y estos líderes tratan más bien de organizar lo que son los círculos y de hacer fluir la información hacia otros elementos, no tanto de tomar decisiones. Bueno, da para rato cada elemento de estos, pero lo voy a terminar acá por un tema de tiempos. ¿Preguntas, comentarios que quieren hacer? ¿Ninguna? ¿Por redes virtuales? ¿No? Okay, bueno, muchas gracias. Los anuncios, sí, vamos a tener. El profesorado de yoga de 21 días de yoga ayurveda y ecología védica, formación práctica intensiva en un verdadero santuario de yoga del 5 al 25 de septiembre. Personalmente lo viví y es una maravilla, es de verdad maravillante. A mi gusto, la experiencia más hermosa que tuve en la vida, sin más. Profesorado de yoga, mindfulness y sabiduría ancestral para empresas del 29 de agosto al 3 de septiembre. Es algo como más concentrado y aplicado a las empresas. Retiros e inmersiones de Suriki, inmersión profunda en la selva del 17 al 20 de octubre, a vivir lo que es la selva. Travesía de fin de semana al Templo del Agua, el 29 de agosto. Yoga, mindfulness y silencio aquí y ahora, también el 29 de agosto, que es el mismo día que se da el retiro de Herbolaria, que fue el que dijimos que estaba asociado a todo este tema de cultivos y seres vegetales. Herbolaria para el cuerpo y el alma, viernes 29 de agosto, teniendo en cuenta que cada uno que venga a un retiro también puede absorber un poco de los otros retiros, así que 29 de agosto sería una fecha sumamente recomendable para que vengas aquí. Yoga Ayurveda nutre consciente el cuerpo y el alma, 5 de septiembre. Así que esos son los anuncios. Muchas gracias. Cantamos entonces 3 veces el Om y el mantra final.